Parto hacia la siguiente entrevista, quizás como lo hice al inicio del programa. Siempre hablar de la inseguridad ciudadana y de la policía es un tema delicado, porque son los y las policías los que ponen el pecho y los que pierden la vida y los que enfrentan a la inseguridad ciudadana. Y por ello hay que dotarlos de la normatividad jurídica que les permita tener un actuar que los haga ser eficientes y que al mismo tiempo proteja derechos fundamentales. Pero cuando la inseguridad crece y el miedo arrecia y la sensación o percepción o la misma evidencia del crecimiento de la inseguridad genera tanto miedo, desde el Congreso se presiona con normatividad que amplía facultades a la policía en esa lucha contra la inseguridad ciudadana. Y a veces uno se pregunta si ampliar esa normatividad les hace un favor o complejiza su labor. Y quien nos puede ayudar un poco a entender esto es el doctor Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, con quien queremos conversar sobre el proyecto de ley presentado por la bancada de Renovación Popular que busca modificar la normativa actual que rige el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Señor Herrera, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. A ver, el proyecto señala que en situaciones de delito flagrante y posesión de armas de fuego y otros elementos de peligrosidad, que creo que es el concepto que a mí un poco me suena un poco menos interesante, no es esta, digamos, una luz verde para que la inseguridad ciudadana no necesariamente mejore resultados y sí aumente la cantidad de muertos producto de la inseguridad ciudadana. Bueno, la regla en este tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo de la acción de la policía, es que, en primer lugar, ni más armas significa menos delito, ni más acción violenta significa mejor control. Mejor control, así es. O sea, no son variables válidas. ¿Cuál es la variable válida? La variable válida es potencio el accionar operativo de la policía a través de dos campos, fortalecimiento legislativo y fortalecimiento operativo. ¿Cuál es la discusión que se tiene ya hace casi una década respecto al tema del marco legal del accionar policial? Es la discusión con respecto al modelo garantista, ¿no? Que esa es una discusión perfectamente válida, es una concepción que viene desde el enfoque de cómo entendemos el derecho penal frente al delincuente, o sea, si el delincuente debe ser arropado bajo el concepto del garantismo o si el delincuente es considerado un enemigo de la ley y por tanto debe ser tratado de esa manera. Son enfoques conceptuales del derecho penal perfectamente válidos. Entonces, esa es una discusión que el Congreso tiene que llevar adelante y que no lo está haciendo. Y el otro lado es fortalecer el accionar de la policía a través del campo operativo, que es, por ejemplo, la logística, que es el plan Mariano Santos al 2030, cerca de 23.000 millones de soles proyectados de inversión a la policía hasta el año 2030, inversiones que no se están llevando a cabo, ¿no? Por eso, un poco yendo al contexto más inmediato, fue, por ejemplo, una variante inexistente en la presentación del informe de los 6 meses del gobierno de la señora Boluarte por parte tanto del sector defensa como del sector interior, justamente el manejo de estas variables que impactan en lo que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en líneas generales, no es esa la línea del proyecto de generar ese tipo de puertas, porque al final, como bien señala usted, quien se afecta es el policía. Sí es. Porque ¿quién protege al policía? Ojo que la Defensoría de la Policía, una cosa que nosotros encontramos cuando llegamos al Ministerio en los 13 días que estuvimos, pero obviamente rápidamente había que tomar control del sector, cuando nos entrevistamos al personal que estaba en esta área, nos vimos pues con gran preocupación que la Defensoría de la Policía se dedicaba exclusivamente a ver el tema de las quejas del personal policial con respecto al trato de sus Claro, los temas más administrativos propios de la gestión. Pero ¿y quién defiende al policía, al subalterno que, por ejemplo, es denunciado penalmente por un accionar en Puno, en Ayacucho, por lo que fuese? No, dice, ese es un tema que lo ven ellos en su esfera privada. Pero es imposible, porque ahí justamente estamos recortándole un derecho al personal policial, que es que lo protejan por accionar lo que es su rol. O sea, si estamos gastando cientos de miles de soles, por ejemplo, para defender ministros, funcionarios que son denunciados por casos
de presunta corrupción, como lo vamos a gastar en defender al personal policial y militar que es denunciado penalmente justamente por cumplir con sus funciones. Déjeme sacarlo de la parte más operativa que usted ha planteado bien como esfera del trabajo policial e ir hacia la parte más jurídica e intentar desmenuzar este proyecto de ley. Uno de los elementos que señala para el uso de la fuerza es la evidente peligrosidad. ¿Qué me preocupa? La libre interpretación del concepto. Le aseguro que no todos los policías tienen en su cabeza lo que puede significar evidente peligrosidad. No todo fiscal tiene en su cabeza y no todo juez tiene este mismo concepto. He visto otras legislaciones en América Latina y usan conceptos parecidos, eso es innegable. ¿Le gusta a usted esa frase? ¿Le parece válida en este proyecto? Lo que sucede es que, a ver, la peligrosidad, vamos a decir, es la otra cara también de lo que viene a ser la legítima defensa. Ajá. O sea, es el desarrollo jurisprudencial el que nos va a decir. Hace 10 años hablábamos del tema de equiparidad de armas. Así ¿no? es. O sea, si me atacan con una pistola, yo puedo reaccionar con una pistola. Así Hoy es. día ese desarrollo ya ha ido cambiando. Ok. Y ahora es el tema de lo que se dice la medición del riesgo. O sea, Ok. si mi percepción es que O sea, la proporcionalidad cambió a medición de riesgo. ha ido cambiando, porque justamente un poco lo que vimos con el caso del Chifa, ¿no? O sea, obviamente el dueño del Chifa no se va a detener a preguntarle al delincuente, ¿no? Que tiene en la mano El aquí, arma escondida. si es que tiene un arma o no tiene un arma. Inclusive ya el desarrollo jurisprudencial va en el sentido de que inclusive si el arma fuese de juguete, ya la percepción de riesgo obviamente cambia completamente. Claro. Ahora, Bajo la lógica de tú no te la puedes jugar si tienes a alguien que te está amenazando, Correcto. porque no sabes el arma que ofrece, ¿no es ¿por qué? cierto? Porque el bien superior es la vida. Ok, Entonces, de acuerdo. Entonces, bajo esa misma Esa es una discusión lógica, interesante. bajo esa misma lógica, cuando el concepto peligrosidad que utiliza el proyecto de ley tiene la misma lógica de interpretación. O sea, ¿quién finalmente va a determinar ese concepto de peligrosidad? ¿Un fiscal va a armar la teoría del caso? Y un juez el que lo tiene que Así definir, es. ¿no? O sea, es decir, peligrosidad, por ejemplo, si es que fui atracado en un contexto de noche, ¿no? En un barrio considerado rojo por los mapas de delincuencia, o si es que la persona que me atacó ya tenía, por ejemplo, antecedentes, ¿no? Y sobre todo de delitos contra el cuerpo, la vida y la salud. O sea, Pero todos ¿se da esos- cuenta lo melifluo del concepto, lo complejo del concepto? En general, los conceptos en el derecho penal son Difusos. son interpretables. Sí, por supuesto. Son interpretables. Sí, por supuesto. ¿Verdad? ¿Quién es el que tiene ahí una alta carga de necesidad de saber? Y es por lo que se dice que es justamente el magistrado el que declara el derecho. Ahora, y eso va amarrado con lo que decíamos previamente. Cómo concebimos la norma penal y cómo concebimos la norma procesal penal. Bajo un modelo garantista, ¿no? Donde el delincuente previamente tiene elementos de protección propios de la concepción del modelo penal, obviamente podemos pensar que un fiscal y que un juez puede pensar de manera limitada, en el sentido de decir, de accionar negativamente contra el accionar de la policía. En un modelo penal de lo que se conoce el modelo penal del delincuente, donde el delincuente es considerado un enemigo de la ley y que es perfectamente, como digo, es un modelo penal utilizado también a nivel mundial, entonces de repente la interpretación de la norma se hace más dura de parte del juez. Entonces todo depende de la norma y de la interpretación de la norma. Pero digamos que tenemos que darle a la policía ese marco normativo que no entre en esta lógica garantista que usted señala, sino que dé paso a una serie de elementos que le permitan un accionar mayor. Digamos que eso es necesario. La otra pregunta es, enlazado a esto, ¿la policía ha avanzado en su capacitación y en su profesionalización para entender estos cambios? Es decir, a mí me parece imprescindible enfrentar la inseguridad ciudadana, pero me parece imprescindible también proteger a una población que puede ser vulnerada en sus derechos humanos por una policía que puede tener miembros dentro de ella que no están preparados. A ver, partamos del siguiente concepto. Policía, militar, funcionario, político, el que fuese,
quien cumple la ley deja de ser político, funcionario, militar Sin y duda, policía y se vuelve sin un duda, delincuente, ¿no? sin duda. Contra eso, la ley tiene que actuar. Totalmente. ¿De acuerdo? Ahora, en el marco normal, un policía, un militar sale a hacer su actividad. Le tiene que ir a controlar un acto violento, fuese el que fuese, ¿no? Entonces, la norma habla de peligrosidad o, digamos, la norma de uso de la fuerza dice, tengo que seguir pasos. En primer lugar, tengo que dar la voz y decir, señores, esta es la fuerza del orden, ¿no? Alto. Vamos a controlar. Claro. Y después, si es que veo que estoy siendo rebasado, tengo que dar disparo al aire, ¿no? Para poder tratar de repeler. Y si soy rebasado con el tiro al aire, entonces, dice la norma, debo de tratar de hacer un tiro que disminuya la capacidad de movimiento de la persona. Así es. ¿no? A la rodilla del pie. A la rodilla del pie, ya. Pero, por eso digo, es bien importante la formación casuística de los fiscales y de los magistrados y de la concepción penal con la que actúan. ¿Por qué? Porque eso que estamos hablando, ¿no? Que de acuerdo a la norma es paso 1, paso 2, y paso 3, y paso 4, puede darse pues en un escenario de entre 10 segundos o 1 minuto. No, se define en segundos. O sea, ¿no? segundos, Claro, ¿no? ¿no? Entonces, por eso es que la inteligencia emocional que reclamo también es bien importante, ¿no? Entonces, esta parte, la policía permanentemente hace esfuerzos importantes en el tema de capacitación de su personal. Yo lo he visto no solamente como jefe de gabinete, sino como gestor de proyectos por años con la policía en aspectos particularmente educativos. Sin embargo, hay que ser claros también en que la policía presupuestalmente tiene grandes carencias que necesitan ser superadas y que son parte de los, como decía, 23.000 millones de soles que se ha proyectado para el 2030 en el Plan Mariano Santos. Por ejemplo, primera línea de falencias, las escuelas de formación policial. Sí, sin duda. ¿No? ¿Por qué? Porque las escuelas de formación policial en un momento dado existieron 27 escuelas. ¿Qué se requiere de una escuela? ¿Qué entiende uno por una escuela de policía? ¿Okay? Una escuela con cuadras, con comedores, con polígono de tiro, con laboratorio para que los estudiantes sean entrenados, los que van a salir especializados como investigadores, ¿no? O sea, con todos los elementos necesarios para que un suboficial de tercera, no se diga pues de los oficiales, salgan pues muy bien preparados. Eso es prácticamente inexistente. Exactamente. Hoy un suboficial de tercera que sale a la calle sale con una preparación muy promedio, ¿no? Muy precaria. Mire, simplemente pongamos un ejemplo. Ajá. Hace menos de un mes, creo un poco más, han aprobado la norma del tema de los ascensos. Así es. Ya. ¿Qué dice la norma de los ascensos? Que un factor de evaluación va a ser la progresión de tiro. Ok. O sea, cada oficial tiene que ser anualmente evaluado en su va al polígono y es evaluado. Correcto, claro. ya. La munición, el legislador. Claro. Ya. ¿Quién va a poner las balas? ¿Quién va a poner...? La policía en su presupuesto no tiene considerado ese presupuesto para esa munición que se va a tener que desplegar para la progresión de tiro. Ahora, para que un oficial, para que una persona haga progresión de tiro de manera eficiente, es lo que se conoce como el tiro de reacción, que es lo que usted señala. Sí. O sea, la ecuanimidad, la capacidad. Así es, de aguantar hasta que tengo que usar el arma, ¿no? Pero eso es mucho entrenamiento. Seguro, por eso le digo. Y eso es munición. Y sí es cierto que gran cantidad de personal policial compra su munición. Eso es inaceptable. Pues. Pero nuevamente, el problema no es es de la concepción desde el Ministerio y desde PCM y desde Economía de cómo respaldamos nosotros el accionar de la policía. Correcto. Creo que este proyecto de ley también nos permite discutir el asunto de la flagrancia, que es un asunto bien interesante también en términos académicos. Claro. Ya la Policía Nacional del Perú, en su afán de atrapar a un delincuente, tiene a favor la interpretación de la flagrancia, donde la consideramos, y tomé nota ayer en una pequeña revisión que hice, que va desde el momento del crimen hasta las 24 horas del mismo. Pero fíjese que hay otros sistemas en América Latina con alto índice de delincuencia. Colombia, 7 horas. 7 horas y 1 minuto, ya no hay flagrancia. Es verdad que Chile tiene 48 horas, que es un tiempo enorme.
¿24 horas para flagrancia es un tiempo prudente o hay que darle más tiempo a la policía? Podríamos darle más tiempo. Entendiendo que flagrancia se la podría definir, señor Herrera, además se lo agradecería para nuestros televidentes. Claro, o sea, a ver, para todos los oyentes, la flagrancia implica que la comisión del delito, ¿no?, que se ha dado en un instante determinado, los efectos de la comisión de ese delito inmediatamente pueden ser identificados por la policía y sobre todo en lo que ocasiona ese delito, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico es el carterista que arrancha la cartera, sale corriendo y lo captura. Así es. Ya. Pero puede ser que ese carterista, en el mismo ejemplo, haya ingresado por un callejón, digamos. Un callejón, se haya escondido, pero la policía inmediatamente, en función a los informantes que tiene, dice, ese callejón termina en tal sitio, está en domicilio, le dieron cuenta al fiscal. Entran. A las 10, 12 y ahí está la billetera. Y encuentran el tema. Okay. Entonces, la persecución del delito es inmediata. De acuerdo. ¿No? Pero puede extenderse a 48 horas. El tema no está tanto en esa parte. El tema está en el resto de la cadena. La policía va y hace su trabajo. Lo detenemos. La pregunta es, y ya esa es una estadística que siempre se discute, ¿no? Del 100% de los delitos, estamos deteniendo de repente el 60 o el 50. Ok. El 20 pasa denunciado, el 10 es sentenciado y el 4 está en prisión efectiva. O sea, la cadena de justicia va degradando el tema. Entonces, hace ya un par de años hay un esfuerzo, por ejemplo, del actuar conjunto del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía en lo que se conoce como los juzgados de flagrancia. O sea, comenzar a implementar infraestructura para, en un solo lugar, resolver poder actuar rápidamente. Ese, por ejemplo, es un tema específico y concreto. Pero que escapa de la Policía Nacional, digamos, ¿cierto? Claro, no escapa de la Policía Nacional, pero no del representante, no del sistema, claro. Del representante político de la policía, que es el Ministerio del Interior. Lógico, ¿no? De acuerdo. Entonces, por ejemplo, una labor del Ministro del Interior que llega es inmediatamente sentarse a conversar con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para fortalecer el esquema de lo que es los juzgados de flagrancia, ¿no? Pero esto es como dicen, para poder resolver rápidamente el tema. Pero nuevamente, regresamos a lo mismo. El modelo garantista o el modelo penal del delincuente. O sea, la gran queja en parte del modelo garantista es que, y que los fiscales conduzcan la investigación policial, es que gran cantidad de delincuentes que son detenidos en flagrancia son liberados. Entonces, ahí hay un gran problema. Entonces, nuevamente, es cómo nosotros estamos entendiendo y enfocando el tema del manejo y de la lucha contra la delincuencia. O sea, el modelo procesal penal vigente del modelo garantista fue un modelo implementado en el 2004 con las mejores intenciones, pero considero pensado, conceptualizado para un tipo de sociedad completamente distinto. O sea, hoy día la delincuencia está marcada por dos grandes temas, ¿no? Primero, la aparición y la multiplicación de organizaciones criminales que tienen por característica financiamiento económico, ¿no? Apoyo legislativo, recursos logísticos. Y el otro elemento que caracteriza la delincuencia hoy día en el Perú es el incremento de la violencia y el uso de las armas de fuego. O sea, no olvidemos que los delitos en materia con uso de arma de fuego ha crecido del 6%, que era el 2009, hoy ya estamos a un 14%. Para cerrar, cuando usted cuestiona el modelo garantista por su experiencia y por lo que ha podido ver, pero uno ve, por ejemplo, las cifras de homicidios cada 100.000 habitantes, desde el modelo garantista del 2004, la cifra no se ha incrementado demasiado, al menos en ese indicador. ¿Cuál diría usted que ese es un indicador que demuestra que el modelo garantista no ha funcionado? En general, principalmente el sentimiento de impunidad que hay dentro de la delincuencia. O sea, hay algunos delitos específicos que se han incrementado. Robo hurto. Los delitos patrimoniales. ¿Usted cree que hoy la delincuencia es más avesada porque el modelo garantista no funcionó? Sí, claro. O sea, la tesis que defiendo es que la delincuencia es más avesada hoy en día porque tiene un sentimiento de impunidad a su favor. Entiendo. O sea, siente que la norma no le va a alcanzar. Yo me entrevisto constantemente con personal policial en la calle, ¿no? O sea,
Y no hay nada más frustrante que Claro, un ladrón no, que, yo le lo diga, entiendo. que le diga al Me la policía... jugué y no pasó nada. No, un policía me contaba, me decía, este delincuente ha sido tan descarado que me ha dicho, jefe, ya perdí hoy día. Pues, bueno, mañana hoy día en la noche salgo, mañana salgo, pero mañana voy a tener que salir a chambear el doble porque tengo que recuperar el día que perdí y mi día es... Tremendo. Entonces, No, si claro, ese es el qué sentimiento... rabia, por supuesto. Claro, entonces, si ese es el sentimiento de impunidad, vamos a decir, de la ratería urbana, imagínense el sentimiento de impunidad que hay a nivel de las organizaciones Más criminales grandes y más potentes. con apoyo judicial, No, lo con entiendo. apoyo logístico. Entiendo, Entonces, correcto. ese es el tema Correcto. de fondo que hay que pelear. Señor Herrera, quiero proponerle algo porque nos tenemos que ir ya. Sigamos discutiendo este tema, pero en estos términos, porque tengo la sensación que el miedo ciudadano, que es creciente frente a la inseguridad, nos esté llevando a una situación donde el legislador responde de una manera que intenta contentar o aplacar ese medio, pero que no resuelve las situaciones de fondo. Y es un debate que me parece importante tener. Sí, sí, hay que tenerlo, porque efectivamente, y usted tiene razón, y yo le doy plenamente la razón ahí. O sea, no vamos a solucionar la inseguridad ciudadana con más leyes De pronto, así es. que permitan más armas. Así es. Eso no va a funcionar. No lo va a hacer. Así es. No lo va a hacer porque finalmente lo que se necesita para poder atacar el tema del delito es, primero, fortalecer los canales de prevención. Sin duda. Y fortalecer los canales de prevención es, vamos, el trabajo de fondo del Ejecutivo. Sin duda. Economía, Sin duda, sin salud, duda. educación. Así es. Luego viene el tema intermedio, o sea, Así es. cómo nosotros fortalecemos los canales de investigación y los canales operativos de la policía y el trabajo de la Fiscalía y el Poder Judicial. Y tercero está el combate de la delincuencia que viene ya de los propios penales. Claro. Por eso es la discusión hoy por hoy, ¿no? O sea, sigue siendo válido tener los principales penales del país en medio de la ciudad. ¿O es que ya hoy día hay que comenzar a pensar seriamente en mover los penales, por ejemplo, a las islas? Ese es un debate que se ha abierto, producto de la ineficiencia del Ejecutivo de bloquear el tema de los celulares. Tengamos en los ese debate. penales. Tengamos ese debate que es muy importante. 10 segundos finales. Cuando Surco dice a los ciudadanos en tremendos carteles, el distrito de Santiago de Surco, no use tu celular en la vía pública, ¿no está abdicando de sus funciones de seguridad? Está lanzando un mensaje obviamente preventivo, pero es una manera de decirle que la delincuencia está presente en Surco en cada esquina. Y obviamente es una manera de... Es una instalación subalterna del miedo Sí, también. es una manera de inyectarle miedo a la población y de, como usted dice, abdicar las medidas de control y de seguridad, pero nuevamente ese miedo se combate con acciones concretas, con acciones efectivas. De acuerdo. Y esas acciones concretas tienen que venir de la De acuerdo. mano desde el Ministerio del Interior. De acuerdo. De pronto, en el caso de Surco, el tema es más comunicacional. Reordena el mensaje, instálalo de otra manera, ¿no es Sí, cierto? puede De pronto la discusión va por ahí. Sigamos hablando de esto, señor Herrera. Gracias, ¿eh? No, Gracias sí. por ayudarnos Hasta a luego. entender más el tema de la seguridad ciudadana en nuestro país.